Tarso Toledo. Yo soy pedagogo y actualmente imparto clases a niños de alto potencial en un centro especial. Vamos a empezar una pequeña entrevista contigo. Queremos que nos des tu punto de vista para cómo visualizas las siguientes preguntas. No vamos a meter nada de fines políticos ni religiosos, para que quede claro. Y bueno, ¿cuáles son los fines de la educación para ti? Los fines de la educación, bueno, hay que entenderlo como dos niveles de comprensión de la educación. Uno en este sentido que actualmente estamos acostumbrados es la escuela, ¿no? Y en cuanto nos hablan de educación hacemos una referencia en automático de la escuela. Ese es uno, y el otro es una vinculación de la educación como un proceso social, como tal. Pero entendiendo yo a la educación como un proceso social, es el mecanismo, es el medio por el cual una sociedad va recuperando experiencias, conocimientos previos y generando nuevos. Una transición de generaciones, transmitir conocimientos de una generación a otra. Y en cuanto al aspecto de lo escolarizado, entiendo, por ejemplo, la educación como un proceso de una certificación por etapas, por fases en un sistema educativo. En nuestro caso, en el sistema educativo de México, hablamos desde preescolar, primaria, secundaria, lo que comprende la educación básica, hasta lo que es bachillerato, medio superior y el nivel superior que es la universidad, los grados, etc. Específicamente los fines de la educación, en este caso por ejemplo la educación básica, es un desarrollo óptimo de los individuos en su etapa temprana, la primera etapa. Estamos hablando de aproximadamente de los 3, 4, 5 años, que es la edad aproximada en la que se incursiona al preescolar, y toda la etapa de primaria y secundaria. Es una fase de educación básica que se denomina así por ser la que provee los mínimos necesarios para el individuo en su desarrollo afectivo emocional, físico, fisiológico, cognitivo, los conocimientos que se van obteniendo en este proceso de esta etapa, y también en otros aspectos de la social, ¿no? En donde en esta etapa temprana el individuo se le va forjando y formando como individuo socialmente. ¿Cuáles crees tú que son los problemas más frecuentes de la educación básica? Bueno, yo comprendo que en nuestra actualidad existen diversos tipos de problemáticas que afectan a la educación básica. Podemos hablar, por ejemplo, desde la formación profesional del docente de educación básica, ¿no? Hay problemáticas en la formación del docente de este nivel, hay problemáticas ya dentro del sistema educativo de nivel básico, hay problemáticas en cuanto a, por ejemplo, planeación y diseño del mismo programa de estudio y cómo se aplica dentro de ciertos contextos. Estamos hablando que tenemos un plan educativo de nivel básico general para todo el país. Entonces esto no está adaptado a contextos de rural, de urbano, de zonas marginales, no está adaptado a cuestiones culturales. Hay problemáticas de adaptación. Hay problemáticas también de cuestión económica, sociales, culturales. Podemos hablar, por ejemplo, de interculturalidad. Hay problemáticas de adaptación del sistema básico a estos temas, ¿no? De lo multicultural, de lo bilingüe, de lo intercultural, etc. Hay una problemática ahí. Problemáticas hay varias. Entonces, poderte especificar cuáles son es complicado. O sea, podemos agarrar un tema y de ahí derivar en muchas problemáticas. Son algunas de las que yo observo, pero sabemos que hay más. Bueno, que quede claro que docente te refieres al profesor. Así es. Entonces, corrígeme si estoy equivocada, el plan de estudios que manejan los profesores no es el adecuado para ciertos tipos de escuela, para decirlo. Tiene un mínimo de adaptación para cualquier escuela, porque sí lo contiene el plan de estudios, ¿no? Para eso son las reformas educativas que han sufrido los planes de estudio. Pero innecesariamente e inevitablemente cada docente tiene que adaptar este programa a su contexto. Y en ese proceso de adaptación del plan general a un contexto específico es donde surgen estas problemáticas de las que te hablo. No son problemáticas que se puedan prever específicamente, porque sabemos que pueden surgir en la praxis, en la práctica en la aplicación del currículum en tu clase. Es donde surgen estas problemáticas y el docente tiene que adaptarse. Justamente mencionaba, por ejemplo, hace rato que comprendo que hay problemáticas también en la formación del profesional.
del docente, porque esta plantilla docente debe estar preparada precisamente para enfrentarse a esas situaciones. Inclusive dentro de una misma escuela, dentro de un mismo centro escolar, podemos encontrar que la formación docente de los maestros de la plantilla son diversas y que cada uno la enfrenta de formas distintas, porque cada grupo es un contexto y un universo distinto, a pesar que es de ser el mismo centro escolar, la misma comunidad, el mismo centro social, etc. Es diferente. Ese proceso de adaptación es el al que me referencio con que debe de haber una adaptación del docente y ahí existen problemáticas. Bueno, ¿qué tanto crees que los factores sociales influyen en el ámbito escolar? Necesariamente influyen, no de una forma, vaya, no es de que probablemente influyen, es de que es un proceso natural. La sociedad en general influye en todo proceso de aprendizaje. Aprendemos en la escuela, insisto, educación en dos ámbitos, ¿no? La escuela y la educación en general como sociedad. Si hablamos de educación en términos de sociedad, todo te educa, todo te sirve para aprender y todo te sirve para enseñar. En este caso, todo este contexto social influye para tu forma de construcción de tu realidad. Te dan conocimientos en el aula, ¿cómo los puedo aplicar en mi realidad, en mi contexto? Ese es uno. Y este contexto, esta realidad puede cambiar inclusive tu percepción del conocimiento. Puede cambiar tu percepción desde un concepto tan simple de matemáticas que en el aula te lo enseñan de una forma, pero tu contexto social te lo adapta, te lo reforma, te lo cambia, te lo revoluciona, te lo evoluciona, dependiendo de tu contexto. Entonces el contexto influye permanentemente y constantemente en este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué como profesor, cómo contribuye el conocimiento? Bueno, ya desde una perspectiva muy propia, yo siento, considero y he tenido experiencia de poderlo aplicar, que el primer vínculo que debe de existir entre un docente con esta facultad de poder transmitir conocimientos es generar un vínculo emocional, un vínculo afectivo entre el alumno con el conocimiento. Unos intermediarios, un puente, un eslabón entre el alumno y ese conocimiento. El puente que puedas generar lo puedes sustentar en un método tradicional, sistematización, repetición, puedes hacerlo desde el constructivismo, pues esas son metodologías, son teorías, son formas, pero el cómo generar una conciencia del conocimiento y un amor por el conocimiento es otro tema. Entonces yo prefiero generar un vínculo afectivo del alumno con el conocimiento, el poder explicarle la importancia de dicho conocimiento, hacer que el alumno lo haga propio, una conciencia propia del porqué de este conocimiento y un amor hacia aprender. Entonces, es generar un vínculo emocional al alumno con el conocimiento. Eso es lo que he contribuido yo al menos en estos últimos años. Por ejemplo, ¿tú ves resultados? Sí. ¿Ves cambio? Sí, la forma de percibir una clase por obligación, tienes que ir a la clase por obligación. Y estamos hablando desde preescolar, en el sistema básico, preescolar, primario, secundario, tienes que ir a la escuela. ¿Por qué? Porque así es esto, por obligación. Quieres ser alguien en la vida, tienes que ir a la escuela. Quieres tener un trabajo bien remunerado, quieres ser alguien en la vida, tienes que ir a la escuela. Si adaptamos, cambiamos, usamos esta perspectiva de la escuela a la importancia que va a tener el conocimiento que tienes dentro de la escuela, y la interacción con los compañeros, con los docentes, el contribuir a construir conocimiento entre todos, generas un vínculo emocional. No es llegar obligado a una clase, es llegar con una conciencia de que requiere la clase, sí, pero le encuentras un sentido en tu vida. Como es una obligación, bueno, la clásica respuesta que te dan, ¿por qué? Porque lo digo yo, no tiene ningún sentido. Cuando explicas el porqué de cada conocimiento en tu vida, y que tú lo vas a poder valorar y decir, me sirve, no me sirve, y cómo construir ese conocimiento, un vínculo contigo en tu vida, afectividad, eso para mí me funciona mucho. Sí he visto resultados. Como tú dices, ¿no? O sea, van por obligación y ahí van, o sea, ahí involucrados los padres, o sea, el contexto social. Sí, así es. Bueno, ¿de quién crees que es la responsabilidad de la mala educación? Bueno, al igual que debemos de comprender la educación desde los diversos ámbitos, también debemos de comprender que hay varios enfoques de bueno y malo, ¿no? Es complejo y complicado poder describir qué es la mala educación o la buena educación. En este caso, resultados negativos, resultados adversos a lo planeado, a lo que uno idealiza sobre educación para un alumno, hay varios factores. Y en esos factores influye todo. La educación está inmersa, es el centro
de un universo en constante movimiento. La educación está al centro de la familia, está en el centro de la sociedad, está en el centro del ámbito laboral, del ámbito económico, ahora hablemos de otros temas del ámbito globalizado, etcétera, etcétera. No es el centro. Al ser el centro de un universo en movimiento, también las variantes que influyen para que sea bueno o malo, también son muy diversos. Podemos hablar que un individuo está mal educado en términos familiares, pero está bien educado en términos laborales. Entonces necesitamos primero delimitar a qué nos referimos con mala educación. Yo comprendo mala educación en este sentido académico,